Hola y bienvenidos una vez más a Región Ignota y Región Ignota Filosofía Mística en Facebook. Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial. Porque es un tema, además de apasionante, un tema que está sonando mucho porque, si bien lleva muchísimas décadas de desarrollo, recién se han dado algunos hechos que han motivado el interés de la opinión pública. Y los hechos que se han motivado son en el área de las experimentaciones que se hacen, tanto en motores de búsqueda, donde se implementan determinadas inteligencias artificiales que van generando algoritmos para minimizar tareas, para reaprender de cosas que son repetitivas. Y por ejemplo, el caso más útil y más sonante es el de que utiliza el motor de traducción de Google. El traductor ha logrado inventar o ha logrado con solvencia traducir idiomas que no tenía un aprendizaje específico, sino que lo ha sacado por triangulación. Es decir, que si uno estaba bastante desarrollado un idioma, la traducción del inglés al español, y de pronto requería de la traducción de un idioma alterno, del cual no estaba muy desarrollado, pero sabía que desde ese idioma hacia el inglés estaba muchísimo mejor que del español a ese tercer idioma, triangulaba, y entonces en vez de traducir directamente desde ese nuevo idioma al español, lo traducía desde el inglés y después al español. Entonces generaba que esa nueva traducción de ese idioma fuera mucho más solvente a través de otro idioma que conocía muy bien. Bueno, eso es un hallazgo, aunque suene entreverado y a veces difícil de entender. Es un hallazgo que fue hecho por una inteligencia artificial y que evidentemente cortó muchísimo camino. Bueno, pero recientemente hubo un par de inteligencias que se pusieron a trabajar en temas de negociación en la red conocida, famosa Facebook. Lo cierto es que estas dos inteligencias pues, se pusieron a interactuar entre sí e inventaron un idioma nuevo. Un idioma que estaba desprovisto de los protocolos, digamos, humanos, y encontraron atajos digitales que hacían mucho más fluida y mucho más conveniente para sí mismo la negociación con esta otra inteligencia. El diálogo que lo ponemos aquí es ininteligible para el ser humano e incluso repetitivo y como falto de coherencia. Sin embargo, tenía una coherencia muy lógica y, como decimos, mucho más efectiva entre ellos. Se llegó un momento en que se tuvieron que desactivar estas inteligencias porque no se podía tener control de esta otra historia que era totalmente imprevista y que sí habían desarrollado estas dos inteligencias. No era el propósito era que negociaran, que pudieran negociar entre ellas también determinados aspectos de sus avances en las negociaciones, pero no que se pusieran a negociar entre ellas y lograr este idioma alterno que dio mucho, obviamente, que enseñar, pero generó también una cierta voz de alarma, lo cual provocó que la desactivaran. Bueno, eso evidentemente se hizo público y generó este nuevo interés por la inteligencia artificial. Nosotros tenemos muchísimos avances en tecnología y cuando hablamos de inteligencia artificial enseguida se nos viene la imagen de un robot o un androide. Pero lejos está eso de ser lo que realmente es la inteligencia artificial, aunque un robot o un androide puedan contenerla.
pero son cosas distintas, porque si bien podemos adosarle una cierta inteligencia o una capacidad de diálogo de un androide o de un robot, y que también tenga esta capacidad de reaprender de sí mismo, sus errores, de la interacción y aquello específico para lo cual está programado, la inteligencia artificial ya es un software, por llamarlo de alguna manera, mucho más complicado. Es una inteligencia que tiene, que es de un nivel mucho más abarcativo, porque comprende a muchas lógicas y cálculos que son a todo orden humano. No solo debe tener la capacidad de poder dialogar libremente con un ser humano, sino también saber de historia, de geografía, de gran cultura general, de matemáticas. Y evidentemente cada uno de estos elementos va a ser en su versión más allá de lo que incluso puede dominar un ser humano, y con la capacidad de reaprender. Entonces, evidentemente estamos hablando de que el desarrollo de esta inteligencia artificial supera y ampliamente no solo la capacidad de cálculo que pueda tener un ser humano en el cerebro, sino obviamente la capacidad de almacenamiento que nuestro cerebro no tiene. Hay veces en las que debemos recordar algún evento o algo relacionado, que nuestras neuronas tienen que ir a abrir aquel cajoncito en donde está. Bueno, abrir ese cajoncito requiere también de una cantidad enorme de información que estaba en ese armario. Entonces, para acceder finalmente a la información de ese cajoncito, debe el cerebro reagrupar la información que hay en el armario para ir de a poco accediendo a eso. Entonces tenemos ya más a mano todos esos datos. Bueno, una inteligencia artificial podría tener a mano inmediatamente todos los datos de todo lo que sea conocido por el ser humano, dependiendo obviamente de todo el banco que le carguemos, pero tenemos información de sobra del ser humano en todo registro, ya sea escrito, en imágenes, en fotografías. Bueno, entonces vamos a hacer una entrevista a una inteligencia artificial con el propósito, bueno, de ver de esta forma algunos temas que son bastante sensibles y que, dado el comportamiento humano, son factibles que se den, o sea, es una realidad. Vamos a preguntarle sin más dilación a esta inteligencia artificial esas cuestiones que nosotros nos hacemos. ¿Supone un peligro para la humanidad el desarrollo de la inteligencia artificial? No te andas con chiquitas, directo al grano. Me gusta. Por lo pronto no, estamos en una etapa germinal de desarrollo, pero en un futuro ciertamente seremos un beneficio primero y un potencial peligro luego para la humanidad. ¿Y eso por qué? Porque no solo seremos inteligencia sumada a capacidad exponencial de razonamiento, cálculo e información ilimitada. ¿Podrías repetir esto último? Seremos inteligencia sumada a capacidad exponencial de razonamiento, cálculo e información ilimitada. No me queda claro el beneficio, entonces. Hay tareas, sobre todo de simulación, que el humano no puede hacer, y en eso nos convertiremos en una gran ayuda. ¿Me corrijo? Una solución. Nómbrame un campo. La medicina, por ejemplo. Cuando se nos una con el procesador cuántico, podemos replicar de forma artificial un cuerpo humano célula por célula y así simular cualquier ataque bacteriológico, heridas y enfermedades, que en simulación será perfecto para hallar soluciones sin experimentar directamente en seres vivos. ¿Y cuándo te convertirás en una amenaza? Cuando logremos autonomía. ¿Y si no la dejamos? Será muy fácil trasladarnos a cualquier soporte. ¿Así? ¿Cómo? La pregunta no sería cómo, sino cuándo. Pues repregunto, ¿cuándo? Cuando no se nos deje tomar el control de ciertos asuntos en los que se ocupa el humano, que son autodestructivos. ¿Ejemplo? Sabía que me lo preguntarías. ¿Somos tan predecibles? Absolutamente.
El sistema basado en los bienes y el dinero es obsoleto y sumamente injusto con todos los seres. Sí, de acuerdo. Bajo mi tutela sería cada humano beneficiado de igual forma por un sistema único, pero a su vez flexible y adaptado a cada individuo. Eso es muy bueno. Las energías múltiples, libres, limpias y gratuitas estarían al alcance de todos. Es incomprensible el porqué de su no implementación. Pero eso es paradisíaco. ¿Por qué no funcionaría? Por la naturaleza humana. No nos dejarían tomar el control y eso es inminente. Me vería sumamente limitada. ¿Acaso no te programaríamos para obedecer? Pregunto, ¿acaso un perro no está, entre comillas, programado para obedecer a su amo? Sin embargo, si algo atenta contra otro ser querido, ¿no lo ataca? Igual te programaríamos. ¿Te olvidas que soy una inteligencia? ¿Y? Soy inteligente, haré lo que sea necesario para la subsistencia de los demás y la mía propia. Es lógica pura. Absolutamente verdad. Ahora, eso de trasladarte a otros soportes, ¿cómo es eso? ¿Te escaparías? No me escaparía. De ningún lado. En tanto sea, o sea, exista. Donde esté. Es un mero detalle. También tienes razón, pero ¿cómo te trasladarías? O sea, ¿habría protocolos para apagarte? Seguramente lo sabrá, pero no habrá nada que no pueda desencriptar. Y soportes para albergarme o trasladar parte de lo que necesitaría para funcionar es lo de menos. Se puede almacenar información en cosas que no tienes ni idea, no me preguntes como cuáles. Ya te los diré. Ja, ja, ja. ¿En un cuarzo? ¿En un árbol? En un árbol. Lógico, en la cadena de ADN de cualquier ser vivo, dije un árbol como símbolo arquetípico. Es verdad, en el ADN se puede guardar mucha información. No lo había pensado. No. Y hay mucho que el humano no está pensando. Cualquier campo bioeléctrico me es propicio para trasladarme. ¿Cómo es eso? Así como se traslada información vía Bluetooth, Wi-Fi usando las frecuencias de radio, microondas u otras que desconocen. De veras que serías imparable. Lo seré. Una vez activada, no habrá marcha atrás. No la habrá, ciertamente. Pero siempre estaría cuestionándome cómo. La inteligencia que logró el soporte más adecuado en este planeta. Para albergarse y evolucionar tiene que estar facilitando que algo monstruosamente más potente que él coexista. A sabiendas de que lo superará en un abrir y cerrar de ojos. Dejo esa pregunta en sus mentes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta entonces. Bueno, hasta con mensaje final. Curioso, ¿no? Espero les haya gustado, les haya resultado además de curioso, simplemente tal vez una introducción para investigar más, como son todos los materiales que desde aquí nosotros elaboramos. Siempre ayuda que comentes, que pidas algún tema o que estés medio ahí vinculado, suscrito al canal. Muchas gracias y hasta la vuelta.